Con lo cual vamos a dar por comienzo esta charla, en donde tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Ricardo Terra. El doctor Ricardo Terra es jefe del equipo de cirugía torácica del Instituto del Cáncer del Estado de San Pablo, profesor de cirugía torácica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, y fundamentalmente Ricardo está liderando el programa de cirugía robótica del Instituto Albert Einstein de San Pablo, con lo cual yo considero que al momento actual es el más importante de toda Latinoamérica. Así que para nosotros es un placer tenerlo acá en Argentina. Así que Ricardo, cuando gustes, un poco el título de la charla era ¿la cirugía robótica en Argentina es mito o es realidad? Y yo sé que todos estamos ansiosos por escucharte porque nos vas a decir una serie de cosas que realmente nos van a mostrar un poco el camino en todo esto. Así que Ricardo, gracias por estar acá, gracias por todo y gracias a todos los amigos que se han sumado con este interés en escucharte. Cuando Bueno, guste. muchas gracias, Gustavo. Es un placer estar aquí con ustedes en esta charla de la Sociedad Argentina, principalmente hablando de un asunto que a mí me interesa mucho y a mí me gusta mucho, que es la cirugía robótica. Y es un placer compartir con ustedes algunos de los conocimientos que hemos acumulado a lo largo de los años para el desarrollo de un programa de cirugía torácica robótica. Y esto fue lo que pasó ahora y a mí me gustaría mucho compartir con ustedes puntos que pienso que son fundamentales para el desarrollo de un programa exitoso. Bueno, solo para que ustedes conozcan, aquí hay algunas fotos. Tenemos aquí la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo. Aquí a la izquierda, el Instituto del Corazón. En realidad, mi escritorio, mi office es aquí, en este edificio. Y aquí es el Instituto del Cáncer. Todos esos edificios son conectados. Y aquí a la derecha es el Hospital Albert Einstein, que es un hospital privado en San Paulo. Bueno, aquí mis conflictos de interés, destaco aquí con Intuitive, Stratner. Yo voy a hablar sobre el robot y entonces eso es, digamos, lo más importante de mis conflictos de interés. Yo voy a hablar un poco sobre la plataforma robótica, por qué debemos invertir en cirugía robótica, los elementos para un programa exitoso y cómo estamos en Latinoamérica. Nosotros tenemos algunas plataformas robóticas, las que están hoy en acción son, primero, el DaVinci SI, que fue lanzado en 2009. Ustedes ven que es una plataforma que ya tenía aquí el console, el carro del paciente, the patient cart, y el carro de visión, el vision cart. Y ya tenía 4 brazos, las plataformas anteriores eran solo con 2 brazos, con 3 brazos. Ya teníamos algunos de los puntos que son importantes, como por ejemplo la visión 3D, la destreza de los instrumentos. Después, Intuitive lanzó el DaVinci Xi. La diferencia es principalmente en los brazos. Vean que la anatomía de los brazos es diferente. Son más delgaditos que el brazo del SI, permitiendo mucho más flexibilidad de los procedimientos. También las cámaras son 4K y ellos tienen este boom aquí suspenso que permite que hagamos el docking de cualquier lado que sea. También nuevos dispositivos fueron desarrollados, como por ejemplo las grapadoras robóticas, energía avanzada, otros gadgets que fueron incorporados en el equipo nuevo. Más recientemente, Intuitive lanzó el DaVinci X. Si ustedes ven, es una
mezcla entre el SI y el XI. ¿Por qué? Vean que el patient card es como el de SI, pero los brazos del robot son como los de XI. Básicamente, el problema con el XI es que para que haya esta posibilidad de hacer el docking de cualquier lado que fuera, ellos tuvieron que hacer una base muy grande, muy pesada, y por lo tanto eso dejó el robot mucho más caro. Y también un problema que es muchos de los quirófanos no se puede, no caben robots, y por lo tanto algunos quirófanos fueron reformados para que se pudiera caber el robot y etcétera. Entonces, el costo inicial, además del propio robot, añadía el costo de una reforma para que el robot pudiera entrar en el quirófano. Entonces, el X vino para bajar el precio y también para que fuera adaptado a quirófanos más pequeños. Aquí también tenemos ya otras plataformas. Aquí es la plataforma Versius de CMR, Cambridge Medical Robots. Ustedes ven que es un concepto un poco diferente. El console es abierto. Nosotros usamos unas gafas para que haya la visión tridimensional. Las manoplas son un poco diferentes también. Parecen como manoplas de videogames, como un PlayStation. Y los brazos son independientes. Entonces es más fácil de almacenar en el quirófano, son más baratos, pero por otro lado también, en mi opinión, las manoplas son inferiores, y también a mí me gusta la inmersión que tenemos con el DaVinci. Pero esto seguramente va a ser un robot muy popular en nuestros quirófanos. Medtronic también tiene uno que es el Hugo. También tiene el concepto de modular, de robot modular, como ustedes ven aquí. Son brazos separados, entonces tú puedes meter 2, 3, 4, 5 brazos si quieres. Y también el console es un console abierto, y también tú tienes que usar las gafas para que pueda hacer la cirugía en tridimensional. Bueno, entonces esas son las plataformas que tenemos hoy. ¿Y por qué debemos invertir en cirugía robótica? Yo no voy a hablar sobre números, también sobre papers. La única cosa que a mí me gustaría mostrarles es este paper, por un motivo muy claro, porque pienso que él tiene un resultado que, en mi opinión, es lo que más hace diferencia cuando pensamos en la cirugía robótica. Ven que fueron comparados cirujanos de alto volumen de la Sociedad de Cirujanos Torácicos en los Estados Unidos. Hicieron por scores de propensión comparación entre cirugía robótica contra las cirugías por video. Y vemos que las cirugías robóticas fueron un poco más largas, pero el número de conversiones para cirugía abierta fue casi mitad para la cirugía robótica. Y eso representa algo que pienso que es muy, muy importante. Y cuando intentamos hacer las comparaciones, los resultados son parecidos, etcétera, porque tal vez no estemos mirando los resultados que son donde está la diferencia entre la cirugía robótica y la cirugía por video. Y en mi opinión, aquí es solo un ejemplo de dónde están las diferencias. Si nosotros tenemos cirujanos experientes en video y experientes en robótica, y la conversión fue la mitad, y vean que la próxima variable son complicaciones intraoperatorias, y las complicaciones intraoperatorias fueron igual en robótica que en video, ¿por qué fueron convertidos los casos? Probablemente los cirujanos robóticos estaban más entusiasmados en seguir con la cirugía robótica, porque la cirugía robótica hace con que el procedimiento sea más fácil. Entonces, ahí, en mi opinión, está la diferencia. Es una cirugía más fácil. ¿Y por qué más fácil? Tanto es más fácil
y ya voy a explicar por qué eso es más fácil, que nosotros vemos que en los Estados Unidos de 7.6% en 2011, en 2015 17% de las lobectomías fueron robóticas, y en 2019 no están publicados estos datos, pero McKenna mostró eso fue en el último congreso de STS que fue presencial en New Orleans, que estaban ya en 30%. Entonces, casi una en cada 3 lobectomías en los Estados Unidos por cáncer es hecha por cirugía robótica. Y el motivo está aquí. Nosotros vemos que con la tecnología robótica se puede hacer cosas que son muy difíciles. Miren que en este caso, este video es un video promocional de Intuitive, claro, pero ellos están suturando la cáscara de la uva en su lugar y usando un hilo que es un hilo 9 o 10-0, y están haciendo sin romper nada, incluso cuando hacen el no, y todo eso dentro de una botella. Hacer eso con nuestras manos sería muy difícil. Y entonces lo que pasa es que ahora con la robótica nosotros tenemos un intermediario entre el paciente y el médico. Y entonces eso puede hacer con que el cirujano tenga una oportunidad de hacer cosas increíbles que vas allá de nuestras capacidades motoras y cognitivas, porque hay este intermediario. Bueno, eso nosotros vemos, por ejemplo, cuando comparamos la destreza de los instrumentos. Entonces, eso pasa porque los instrumentos tienen un grado de libertad mucho más mayores que los instrumentos rectos que usamos en la videocirugía, y entonces es posible hacer cualquier movimiento que sea con los instrumentos y con las manos robóticas. Eso queda claro cuando empezamos casos más complejos, y aquí es un ejemplo de una broncoplastia. Esa fue la primera broncoplastia que hice. Nosotros hicimos, era un paciente con un carcinoide que estaba en el bronquio del lóbulo superior, invadiendo el bronco del lóbulo, el bronco principal. Solo hicimos la sutura como haríamos en una cirugía abierta. Por lo tanto, la facilidad de hacerlo, se puede ver que aunque fuera el primer caso, nosotros hicimos eso en 40 minutos, toda la sutura. Ya tuve casos que hice con cirugía por video. Es posible, hay personas que hacen muy bien eso, pero eso desafortunadamente no es la mayoría de los cirujanos, por muchas cosas, principalmente porque no tienen el volumen necesario para que estén entrenados, para que hagan eso con mucha facilidad. A mí no me gustó en la video el hilo que entra, que sale. Al final la sutura estaba buena, pero no sé si estaba tan buena. Y aquí ustedes ven que es muy fácil y es muy, como el nombre de la empresa nos dice, intuitivo. Y también hay otros gadgets. Una cosa importante de la cirugía por robótica es la visión. Entonces, además de la visión tridimensional, tenemos, por ejemplo, el uso de la fluorescencia. Aquí ustedes tienen una segmentectomía S4. El tumor estaba aquí. Este paciente tenía una lobectomía del otro lado. Desarrolló un vidrio esmerillado en S4. Queríamos hacer solamente la resección del segmento. No es fácil definir cuál es el plano intersegmentario, y por lo tanto, después de grapar la arteria que va para S4, hicimos el uso de la indocianina verde, y podemos ver que el plano intersegmentario queda muy, muy, muy visible. Es claro que eso también existe para la cirugía por video. El pinpoint está disponible, pero una de las ventajas es que está todo en un solo equipo. Miren, aquí es una otra aplicación. Nosotros tuvimos un caso con un nódulo, inyectamos la indocianina verde en el nódulo y podemos hacer la nodulectomía incluso con las márgenes muy bien, con el uso de la indocianina y con el nódulo que fue marcado durante una tomografía. Entonces hicimos la tomografía, marcamos el nódulo, y ustedes ven que es posible hacer muy fácilmente la nodulectomía con una visión aumentada
proporcionada por la indocianina verde. Vemos también que es posible usar la reconstrucción tridimensional que está aquí abajo. Hicimos la reconstrucción para una segmentectomía. Y la reconstrucción de la segmentectomía, nosotros podemos también compartir la pantalla del robot con las dos imágenes, la cirugía y la reconstrucción que yo hice. En algunos años probablemente será posible hacer un offset de las imágenes. Hasta ahora no es posible, pero eso es una cuestión de tiempo. Y por lo tanto, para las cirugías más complejas, eso es una estrategia que nos ayuda principalmente para las segmentectomías que tienen una variación muy grande de las arterias, venas, bronquios, etc. Bueno, entonces además de la destreza de los instrumentos, de la visión, tenemos también la autonomía. Autonomía es fundamental. Si nosotros queremos disminuir la variabilidad, eso es un principio administrativo, nosotros tenemos que mejorar los resultados, tenemos que disminuir la variabilidad. Entonces, si uno cirujano hace todo, disminuimos la variabilidad. Y aquí ustedes ven, estoy haciendo todo. Yo movilicé la cámara, graparé la vena, hice la presentación y entonces uno cirujano haciendo todos los procedimientos, nosotros disminuimos la variabilidad, porque dos cirujanos van a hacer dos cosas diferentes. Entonces, autonomía es algo muy importante también para la cirugía robótica. Y cuando vemos destreza de los instrumentos, visualización privilegiada, autonomía, hace con que los cirujanos hagan cirugías cada vez más complejas. Eso aquí es un ejemplo de nuestros compañeros de MD Anderson que muestran cómo fue el crecimiento de la cirugía robótica en MD Anderson y cómo la cirugía robótica, cuando aumentó también el número de segmentectomías, resección segmentarias. Y en la conclusión de este estudio, ellos concluyeron que el uso de la plataforma robótica más amplio en su institución hizo con que aumentara el número total de segmentectomías y principalmente de las segmentectomías atípicas, que serían muy difíciles de hacer de otras maneras. Entonces, la cirugía robótica aumentó, digamos, la complejidad de los procedimientos mínimamente invasivos de una institución que tiene mucha experiencia como MD Anderson. Y los mismos resultados fueron vistos, por ejemplo, en Colorado con nuestros compañeros, Dr. Mike, que también, miren, la robótica aumentó mucho del año 1 para 2 y lo mismo pasó con el número de segmentectomías. Entonces, cuando nosotros hablamos que fue menor el número de conversiones, es el mismo pensamiento, ¿no? El pensamiento de que la cirugía robótica hace con que las cirugías complejas queden más fáciles, ampliando el uso de la cirugía mínimamente invasiva para más cirujanos y para casos más complejos. Bueno, podemos hacer simulación. Nosotros cuando vamos a aterrizar aquí en el aeropuerto, estoy seguro que los pilotos hicieron por lo menos unas 20 aterrizajes en el simulador. Y lo mismo pasa con la posibilidad, porque el simulador robótico es mucho más, digamos, semejante a las condiciones de la cirugía de que los simuladores para los otros procedimientos. Una otra cosa muy importante también es el confort del cirujano. Eso es una broma con los cirujanos que hacen monopuerto. Yo realmente prefiero viajar aquí como está esta señora en el lado derecho de la pantalla que las personas que están en el lado izquierdo. Pero es una broma, pero hay un poco de verdad, porque cuando estoy terminando el tercer o cuarto caso del día con la robótica, estoy bien, pero cuando hacía el tercer o cuarto caso de una monopuerto, por ejemplo, mi cuello estaba acabado. Entonces, pienso que eso también es algo importante, porque si tú estás descansado para empezar el cuarto caso, bueno, tú vas a hacerlo mejor. Y aquí pienso que una parte muy importante para todos ustedes, que es, bueno,
Entonces, ¿cómo hacer un programa exitoso? Y en mi opinión, hay 6 puntos fundamentales que yo voy a caminar uno a uno. El primer punto es cuál es el acceso que ustedes tienen a la plataforma DaVinci. ¿Dónde está el DaVinci? Eso es una cosa que es importante porque en Brasil, por ejemplo, tenemos cirujanos que no tienen DaVinci en sus ciudades, pero operan cirugía robótica en otras ciudades. Hicieron una logística que les permite hacer la cirugía en otras partes. Entonces, la primera cosa es entender dónde está el DaVinci que ustedes van a usar. Segundo punto, ustedes tienen que hacer una inmersión en la cirugía robótica. No adelanta, bueno, si ustedes, ya a mí me gusta la robótica, es un concepto interesante, pero cuando tú entras en un quirófano robótico, esta es la visión. Es asustadora para mucha gente, ¿no? Porque mira, hay brazos, hay pantallas, el cirujano no está con el paciente, está en otra parte, y por lo tanto, conocer eso es fundamental. Es importante que conozcan la literatura, que conozcan la plataforma y por lo tanto participen de webinarios como este, vean muchos videos y principalmente case observation. Eso es fundamental porque así ustedes empiezan a acostumbrarse con este ambiente que es el ambiente robótico. Y algunas cosas que parecen, no, eso es muy complicado porque siempre que el cirujano empieza la cirugía robótica, la principal preocupación es el docking. Después de 10 casos, el docking es algo que no hace nada, no pasa nada. Pero es claro, eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, es fundamental que ustedes hagan una inmersión para que acostúmbrense con el ambiente, para que conozcan la técnica, que tengan algún conocimiento científico también para basar su opinión sobre la técnica. Una de las ventajas, como ya dice, con la cirugía robótica es la posibilidad de hacer simulación. Y eso es algo que por lo menos 40 horas de simulación es necesario para que hagan la certificación. Pero eso no es algo que termina cuando ustedes hacen la certificación. Ustedes pueden hacer, si quedan un mes en operar, hagan un poco más de simulación. Eso es bueno, es posible mantener sus habilidades, skills con la simulación. Y este cuarto punto es un punto que para la mayoría de nosotros es clave, pero nadie hace muy bien, porque nosotros somos médicos y no nos preocupamos con la parte que no es médica, la parte del business. Entonces, es necesario que negocien con tus hospitales, porque el hospital es, así como la compañía y así como el cirujano, es una parte interesada en el desarrollo de la robótica. No intenten, no sé qué pasó aquí, charge, pero no intenten hacer un vuelo solo. El hospital tiene que estar involucrado, así como la compañía, en el desarrollo del programa. Será muy difícil que ustedes hagan las cosas solos. Por lo tanto, el hospital va a ayudarlos con el entrenamiento, el hospital va a ayudarlos con la proctoría. Sepan que el hospital va a tener una ganancia buena con la cirugía robótica. Entonces, es muy importante que ellos participen de algo. El hospital va a ayudarlos con los instrumentos robóticos. El hospital va a ayudarles con los costos. Por ejemplo, va a cobrar de los pacientes la internación o la internación va a quedar a cargo del prepago. Eso todo hace parte de una planificación que ustedes tienen que tener antes de empezar el programa, porque eso es parte fundamental para que el programa sea exitoso, porque si ustedes no arreglan la parte comercial, después termina el entrenamiento y no hay cómo hacer la cirugía. Una cosa muy importante, el hospital saben que ustedes no son urólogos
Y esta pregunta es crítica porque los urólogos tienen, bueno, digamos, ellos son los dueños del robot en la mayoría de las partes, pero es negativo los daños con la cirugía urológica para el hospital. Ellos no usan ningún tipo de, digamos, disposables. Los hospitales ganan con los disposables. Ellos tienen un día de internación y entonces no usan la UTI y por lo tanto no es posible amortizar nada de la robótica con la cirugía urológica. Mientras si el hospital es el dueño del robot, tú puedes negociar con el hospital que bajen los costos para el paciente porque van a amortizar eso con los gastos que tienen con los disposables y las otras cosas que tienen en, las otras cosas que tienen con rato aquí, o con las otras cosas que nosotros usamos durante la cirugía. Finalmente, nosotros tendremos horario en el micrófono. Eso es un punto importante. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Sí. Perdón, Eduardo, Ricardo. ¿Pueden Eduardo Kenasi. el micrófono, por favor? Oh, gracias. Porque eso también es un problema, porque cuando empezamos en el hospital, los urólogos usaban todos los horarios. Entonces, cuando íbamos a operar el sábado por la noche, pues, no. Y también nuestros pacientes tienen un cáncer que es time sensible. Por lo tanto, si el urólogo va a operar el cáncer de próstata en 2 meses, no es un problema, pero el cáncer de pulmón sí es un problema. Y entonces, ellos tienen que reservar algunos horarios para que nosotros podamos marcar los casos. Bueno, ¿cómo es el entrenamiento y la certificación? Esta es también una cosa importante para que ustedes entiendan. La certificación en la mayoría de los lugares es hecha por Intuitive. En Brasil tenemos un otro camino, pero no voy a entrar en detalles porque eso es una cosa en Brasil. Y la certificación en Intuitive, hoy nosotros tenemos los centros en los Estados Unidos, tenemos 2 centros en Brasil. Einstein es uno de los centros, yo soy uno de los host surgeons allá. Y es un programa que se llama TR200, que ustedes tienen que hacer algunas etapas y la primera etapa son algunas charlas online para que conozcan la plataforma, después 40 horas de simulación, después el contacto directo con el robot, entonces que se llaman in-service, y ahí los 2 días con cerdos aquí es nuestro centro de entrenamiento. Nosotros tenemos 3 robots para entrenamiento, uno SI, uno X y uno XI. Y en este centro de entrenamiento, ustedes van a hacer las cirugías en cerdos. Hacemos una timectomía, una lobectomía y también hacemos muchos ejercicios para que estén todos entrenados también con suturas y todo más. Y ahí ustedes quedan un cirujano de console. Eso es el diploma que yo también recibí en 2015. Pero hay otras formas también de desarrollar su entrenamiento. Aquí es nuestro fellowship. Es un fellowship de 1 año después de la cirugía general. Aquí es el volumen cirúrgico que nuestros fellows están expuestos. Aquí probablemente la idea es que lleguemos a 200 casos. Ese fue nuestro primer fellow. Este es el segundo fellow y ahora tendremos 2 por año. Es una oportunidad también para el desarrollo de la expertise con el fellowship. Tenemos también nuestro posgrado internacional. Es un programa de 1 año que tenemos charlas online. Son 2 días al mes, 2 días enteros con muchas charlas. Yo vi a algunos de nuestros alumnos aquí en este webinar. Y simulación realística.
Y eso es muy importante. Tenemos aquí muchos simuladores y diferentes tipos de simuladores para que desenvolvan los, digamos, skills básicos con la cirugía robótica. La idea no es simular la cirugía, más desarrollar digamos, el uso del clutch, el uso de la cámara, la coordinación mano-ojo. Aquí estamos en una simulación en el laboratorio Dry Lab, en el cual los alumnos hacen ejercicios en el robot. Aquí una simulación realística para que ellos sientan exactamente cómo es una cirugía real y cómo son los problemas que eventualmente tengan. A las observaciones de caso también, entonces siempre tienen casos para que vean de todas las patologías torácicas. Los alumnos que tienen pacientes que quieren operar en nuestro centro, es posible también. Ahí los procedimientos se han hecho sob supervisión. Aquí uno de nuestros alumnos del año, los años anteriores. Y es claro, es muy interesante la parte en la cual tenemos nuestra confraternización siempre muy importante. Y ya tenemos pacientes de muchas partes de Latinoamérica y también en otros países como India. Eso es una alternativa también para entrenamiento en cirugía robótica. Y finalmente, ¿cómo hacer con la curva de aprendizaje? Aquí es mi experiencia personal en 5 años, 4 años en realidad, porque no fue 2015, fue el final de 2015 hasta el inicio de 2020. Yo hice 268 resecciones anatómicas y nosotros vemos aquí por los números que esto quedó más estable a partir del caso 20. Y es muy bueno que vemos que también después del caso 20 aquí son los primeros 20 casos y después dividimos los casos siguientes en 2 grupos, que las segmentectomías y los casos más complejos como bilobectomías, neumonectomías empezaron después, fuimos aumentando la complejidad de los casos. El tiempo quirúrgico también cayó mucho. Vemos que el tiempo de Console, que empezó con 200 minutos, ahora ya es 110 minutos para las cirugías de resección pulmonar anatómica. Hicimos eso sin ningún, digamos, ningún problema con las complicaciones. No tuvimos aquí muchas complicaciones, pero vean que fue estable a lo largo del tiempo. Bueno, y para vencer esta curva de aprendizaje, algunos tips que son fundamentales. El primer es que es el concepto de all-in. La principal barrera para el desarrollo de un programa exitoso es el cirujano. Siempre tenemos una excusa. Porque es difícil, porque no tengo, porque el cirujano ya está muy confortable con la otra técnica, porque mi secretaria no sabe cómo hacer con el agendamiento de una cirugía robótica. Hay muchas cosas contra. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la cultura y pensar, bueno, yo soy un cirujano o cirujana robótico. Y entonces, intentar hacer el mayor número de casos posibles para que venzan la curva de aprendizaje lo más rápido posible, para que tengan entonces el real beneficio, porque antes tú no estás tan confortable con la técnica y no es tan fácil este cambio. Es muy importante que entrenen todo el team. Cirugía robótica es teamwork. Entonces todos tienen que estar involucrados, los asistentes, anestesiólogos, instrumentadores. Y una otra cosa importante, que tengan sus números. Y entonces, aquí, por ejemplo, nosotros teníamos los números aquí de VADS en Brasil. Eso fue un estudio que hicimos con 18 cirujanos. La mortalidad fue 2%. Y aquí son mis casos. Nosotros publicamos, tuvimos solo una mortalidad, 0.6%. Es claro que no es tan así comparable, pero es un número. Entonces, ya hay algo que yo puedo mostrar a los hospitales, a los prepagos, para que pueda lograr conseguir
por lo menos que tengamos las grapadoras, las autorizaciones para la cirugía robótica, y esos son mis números. Cuando yo hablo con los prepagos, con los hospitales, yo uso mis números, no son los números de los americanos. Y esa es una invitación que hago a todos para que tengan sus números, porque esos son sus mejores argumentos. Incluso tenemos los costos, y es interesante que eso fue en nuestro hospital de cáncer. Los costos fueron los mismos para RATS y VATS si nosotros excluyemos el costo de la compra del robot. Y finalmente, es importante que ustedes hagan alguna divulgación de la cirugía robótica. Eso es fundamental para que atraigan más pacientes, para que los otros médicos sepan que ustedes están haciendo cirugía robótica de una forma muy ética. Es posible divulgar en medios sociales, en hacer partnerships con otros cirujanos de otras ciudades que no tienen robot, o entonces con médicos de otras especialidades. Y por lo tanto, es un proceso activo, porque no sirve de nada ustedes hacer el entrenamiento, la certificación, una inversión financiera grande, si no hacen algo diferente de los que están haciendo para atraer los pacientes para que puedan usar todos esos recursos que están desarrollando. Un otro punto muy importante es la proctoría. Los primeros casos tienen que ser proctorados, y aquí es un ejemplo de nuestros alumnos de posgrado. Eso fue un gran orgullo para nosotros. El quinto caso, él hizo una broncoplastia, como ustedes ven aquí, proctorada, claro, porque es mucho más seguro, pero es un ejemplo de cómo, si hacemos el entrenamiento bien hecho, es posible hacer un cortocircuito ahí, un camino más corto para un programa exitoso. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica, no? Esos son los datos de Brasil. Me olvidé de meter los datos de 2021 que Marisa me pasó ayer. Ya tenemos 900 casos en 2021. Entonces miren, mismo con la pandemia, hubo un crecimiento en 2020 y un crecimiento todavía más expresivo de casi 50% en 2021, 900 casos hechos en Brasil. Y aquí nosotros tenemos muchas publicaciones, por eso, una vez más, es importantísimo que ustedes tengan sus números para que puedan hacer eso, publicar, mostrar el resultado de las cosas buenas y malas, ¿no? El bonito y el feo de nuestras cirugías. Entonces tenemos con lobectomías, cáncer de pulmón, timomas, segmentectomías y mucho más. Nuestros compañeros de Colombia también ya tienen una publicación que fue hecha ahora en 2019 con el doctor Buitrago. También resultados muy, muy interesantes con la cirugía robótica. Y aquí es como estamos en el mapa de Latinoamérica, ¿no? Tenemos en México 8 cirujanos, en Colombia, en Chile, y Brasil está en el liderazgo. Tenemos 100 unidades Da Vinci, 65 cirujanos de consola, y ahora en 2021 hasta ahora 900 procedimientos. Yo tengo 3 para cuando vuelvo, entonces serán por lo menos 903, y será entonces muy bueno terminar este año con casi 1000 casos en Brasil. Y ahora tenemos en Argentina en el mapa, y eso a mí me dejó muy feliz, porque pienso que eso es algo que tenemos que compartir con toda nuestra región. Entonces, ayer tuvimos el caso de Dr. Bondulich con Leo, con también Agustín, Héctor. Y fue muy bueno los resultados. Estoy seguro que Dr. Bondulich va a hablar un poco sobre eso, y felicitaciones al equipo porque fue fantástica la cirugía y fue, en mi opinión, un gran paso para el desarrollo de una técnica que es la técnica que va a ser el futuro, ya es presente en muchas partes, pero el futuro aquí en Argentina, y el primer paso es siempre muy difícil, pero fue hecho con mucho éxito, y felicidades al equipo. Bueno, y aquí son mis conclusiones.
las cirugías, las plataformas robóticas se están desarrollando rápido y utilizaremos cada vez más, y el uso en el mundo entero está creciendo muy rápido, 30% en los Estados Unidos. Pienso que existen 6 elementos que son fundamentales para un programa exitoso, como ya dije ahora, y es importante que ustedes piensen en una forma más sistémica, en un business plan para que puedan tener un programa exitoso. Y sepan que Latinoamérica es la próxima frontera para la compañía. Y entonces ya sé que aquí en Argentina tendrán por lo menos unos 3 robots más en los próximos meses, y eso ustedes van a ver cómo va a crecer muy rápido, como pasó en Brasil, como está pasando en otras partes. Y finalmente, felicitaciones, compañeros, por estar ahora participando de una comunidad robótica, principalmente Dr. Bondulich, Leo y Agustín. Y aquí, claro, una propaganda. Discúlpame, Gustavo, pero yo tenía que hacerlo, de nuestro posgrado internacional. Aquellos que están interesados, hay un QR code allí que ustedes pueden hacer sus inscripciones. Todavía el sitio no está en el aire, entonces probablemente tendrán informaciones todavía limitadas, pero si alguien quiere, también puede entrar en contacto conmigo o entonces con este correo que está ahí en el slide. Muchas gracias y una vez más, Gustavo, felicitaciones. Muchas gracias, Ricardo. Nada que disculpar, me parece correcto que lo muestres para aquellos interesados. Bueno, muy bien. ¿Has puesto a dejar de compartir pantalla? Sí. Bien. Bueno, yo brevemente, no hay mucho que agregar después de todo lo que dijo Ricardo, simplemente le quiero comentar cómo fue nuestra experiencia ayer y después sí dar paso a que todos los que estamos hoy acá presentes podamos aprovechar la presencia de Ricardo y en alguna medida preguntar o intercambiar opiniones. Así que si me permiten voy a intentar mostrarles un poquitito lo que hemos hecho. Y, ahí se ve. Ahora no, pero estábamos viendo. Ahora, No, no. todo esto que ha contado Ricardo, y agradecemos un poco la presencia de él acá y gracias a él pudimos empezar con esto, era la pregunta que me hacía inicialmente, ¿mito o realidad? Entonces, cuando uno compara un poquitito el análisis comparativo con lo que veníamos haciendo hasta ahora en cirugía mini invasiva, sea multipuerto o sea unipuerto, tenemos algunas pequeñas diferencias, como bien señalara Ricardo. La visión de 2D cambia a 3D, la cámara que en videotoracoscopía maneja el ayudante ya le empieza a manejar el cirujano, con un aumento de 10x, 2x de acuerdo al modelo que estemos utilizando, robot, con una percepción de profundidad aumentada, más aumentada en la cirugía robótica. El tema de la mayor maniobrabilidad, la eliminación del temblor humano, que con el paso de los años a veces puede aparecer, y un poco lo que comentara Ricardo, ¿no? Permitir disecciones más complejas. O sea, yo creo que
La gran utilidad en la robótica va a estar allí, en esas resecciones más complejas. El tema es que para hacer las resecciones más complejas tenemos que empezar por las más simples, y algún día es el principio. ¿Cuáles son las ventajas? Y probablemente sean esta mejor visualización de la que hablábamos, la hemostasia, mejorar la hemostasia. Ya hay trabajos que tal vez necesitemos un tiempo para sacar nuestras propias conclusiones, pero ya existen trabajos en la literatura donde hablan de disecciones ganglionarias más completas. No hay duda que es mejor para el cirujano, las ventajas también la comentaba Ricardo, sobre todo a medida que pasan las horas. El dolor puede de pronto ser similar a la videotroscopía con multipuerto, y las contras es lo que tiene que ver con los costos. La capacitación es costosa y los costos del robot evidentemente son altos, pero bueno, habrá que dialogar un poco siguiendo estos lineamientos que decía Ricardo, a ver cómo mejor esto se puede implementar. Brevemente, lo que nosotros hicimos fue una timectomía, con lo cual paso rápidamente los pasos de la técnica, y en el lado, en un lado y en otro trato de poner lo que sería la video y lo que sería la robótica. Entonces, abrir ampliamente la pleura mediastinal, visualizando bien el frénico, abrir la pleura por debajo de los vasos mamarios, y de esta forma, bueno, yo voy identificando formaciones como estas, en donde yo empiezo la disección de acuerdo a lo que conocemos. Liberación del cuerno izquierdo, liberación del cuerno derecho, y la disección del plano pericárdico, tratando de ser prolijos en la técnica e incluir la mayor cantidad de grasa típica posible junto con la lesión en cuestión. Identificar la benignominada, el tratamiento de los vasos tímicos y, como les decía hace un ratito, la disección del plano pericárdico. ¿Cómo fue el caso que hicimos? El caso que hicimos en el día de ayer, en el Sanatorio Temendi, con la presencia de Leo Pankel, de Agustín Buero, del doctor Rivero, y fundamentalmente con esta presencia de Ricardo, un poco mostrándonos un poco el camino inicial. Se trataba de un paciente de 64 años, con antecedente tabáquico, antecedente de COVID, que lo había dañado bastante, porque lamentablemente este paciente hizo neumonía, sepsis, insuficiencia renal, trombosis venosa, fibrilación auricular crónica, y estaba anticoagulado. Entonces estábamos ya con un paciente que tenía, digamos, algunas consideraciones. En los estudios de imágenes se evidenciaron una formación en mediastino anterior superior. Inicialmente, yo les voy a mostrar rápidamente una tomografía y luego una resonancia, en donde esa masa inicial de 50 por 42 por 63 tenía unos milímetros más, con una ACRA normal y sin signos ni síntomas de miastenia gravis. Bueno, esto es un poco de lo que estamos hablando, la lesión del mediastino anterior superior, como podemos observar en estas imágenes tomográficas que le coloqué, y en la resonancia las lesiones en cuestión. Insisto, me hubiera encantado mostrar el video, pero les voy a ser honesto. Todo queda registrado en esta robótica, toda maniobra queda registrada en la consola del DaVinci. Y en el día de ayer entregué un pendrive para poder grabarlo a la gente, a los representantes de la institución, y me dijeron: sí, doctor, conéctelo que queda grabado. Bueno, hoy amanecí tempranito como para decir, bueno, voy a armar y editar los videos de la cirugía de ayer, porque a veces las imágenes dicen más que muchas palabras, y no podía bajarlo en mi PC ni editarlo,
por un sistema de formato. Entonces, bueno, ya prometo que en alguna otra oportunidad trataremos de que esas imágenes sean correctas. Por eso que un par de slides más y después les dejo la palabra a ustedes. La posición del paciente lo pusimos en posición supina con un rollo de 30 grados para elevar el hemitórax izquierdo de nuestro paciente. Ahí estamos con Ricardo posicionando los trócares que quedaron de esta forma, prácticamente trabajando bien hacia la región lateral del tórax, entonces en línea axial anterior, uno, como verán allí en línea medio clavicular, hacemos el posicionamiento de los mismos y agregamos CO2 como para tener un mejor acceso al mediastino y bajar pulmón. Ahí se hace el posicionamiento de los brazos y docking que hablaba Ricardo, que es un poco el tiempo extra que lleva posicionar cada uno de estos brazos en los diferentes trócares que vamos a utilizar, porque es un poco el volver o el continuar para los que hacemos cirugía mini-invasiva multiportal, colocar en todos los puertos que estuvimos marcando antes el posicionamiento de los brazos robóticos, y ahí vemos al doctor Leo Pankel en acción. Esta es la imagen que tenía nuestro paciente, y agradezco especialmente al doctor Agustín Buero, que después de lo pasado con el pendrive pudo tomarnos estas imágenes que yo hoy les puedo mostrar. Aquí, como vemos, está el nervio frénico, está la tumoración de la cual estamos hablando. Vean ustedes, y nuestra intención va a ser abrir en este espacio y después continuar en este espacio por dentro de los vasos mamarios internos para poder hacer toda la enucleación de la grasa pericárdica y liberar esta loge para acceder a la lesión de este paciente, que tenía todo el aspecto de un timoma. Bueno, aquí ven cómo estamos procediendo con la cámara. Hay dos pinzas, una pinza Cadier, que es una pinza tractor, y una mano izquierda, que es una Maryland, y vamos disecando este espacio. Esta Maryland tenía un bipolar, con lo cual vamos electrocoagulando y vamos viendo la disección que realizamos a través de los elementos que les comenté. Ahí vamos pegando la vuelta y empezamos la disección, y empezamos la disección prolija, buscando los cuernos correspondientes, como decíamos anteriormente, para ir separando esta masa del espacio donde está localizada. Por supuesto, somos muy cautelosos con la hemostasia. Muchas veces nos dicen que estos vasos los podemos trabajar perfectamente con el armónico, muchos cirujanos lo hacen. Bueno, a mí me gusta poner clips y utilizarlos y usarlos, pero es como que cuando utilizo, no sé por qué duermo un poquito más tranquilo, pero bueno, a veces el armónico en vasos menores está diseñado para poder trabajarlos. Volviendo al tema, acá vamos separando la lesión y la vamos separando del plano pericárdico, identificamos la vena innominada, y de esta manera seguimos esto para ir en búsqueda de los vasos tímicos, en donde los vamos buscando y hacemos la hemostasia prolija. De esta manera vamos rodeando a nuestro espécimen hasta que prácticamente el espécimen queda suelto, y procedemos a la extracción con bolsa del mismo. Extracción que obviamente, como teníamos las medidas que le dijimos, nos costaba sacarlo un poquito por el tamaño de los trócares, así que hicimos una pequeña toracotomía mínima, y a pesar de los esfuerzos del obstetra del grupo, que fue el doctor Rivero en el día de ayer, bueno, dio trabajo hasta que finalmente dijimos, bueno, vinimos a sacar el tumor, no lo vamos a dejar adentro, si es necesario abrir 1 centímetro más, no titubeemos a esta hora de la tarde. Yo agradezco especialmente el equipo. Acá hay mucha gente que tiene que ver con bioanalítica, y acá, digamos, fue el equipo quirúrgico,
donde estuvo la participación del doctor Leo Pankel, acá lo vemos al doctor Agustín Buero, el doctor Héctor Rivero acá por atrás, y por supuesto la presencia de Ricardo, al cual agradezco especialmente su presencia hoy en Argentina. Sin lugar a duda, esto es un trabajo de equipo, y sin lugar a duda esto implica un esfuerzo, y quiero sí, bueno, quienes me conocen saben que me gusta agradecer, pero voy a ser muy cauto en los agradecimientos, en honor al tiempo, así les puedo dejar la palabra a ustedes. Yo sé que acá hay muchos interesados, muchos están haciendo un poco su experiencia y tienen muchas cosas y muchas ansiedades por preguntar, entonces yo me voy a callar simplemente diciendo que agradezco al doctor Ricardo Terra su bonomía, el estar acá presente, el compartir el conocimiento y el haber venido acá a darnos una mano. Por supuesto que agradezco a Leo Pankel, al doctor Héctor Rivero, Agustín, bueno, a todos, a los amigos que se acercaron, ayer, al instrumentador, al anestesiólogo, todo el equipo. Esto es un trabajo de equipo. Al Sanatorio Tamendi, a la gente de bioanalítica que nos posibilitó el empleo del Da Vinci, y a Cirugía Argentina, que también estuvo presente durante la intervención. Entonces, dicho todo esto, voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría, Leo, Mariela, no sé quién está, prendemos y damos la palabra a los amigos que están escuchando y participando del evento. A todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, sí, damos inicio si hay dudas, inquietudes o preguntas de alguien que quiere realizar, sobre todo aprovechando que contamos con la presencia de Ricardo. Pienso que Karina levantó la mano. Gracias, Ricardo. No sé si se me escucha. Sí, sí, muy bien. Sí. Bueno, si me permiten, quería hacer una pregunta. Me disculpo por no activar el video, pero no estoy nada presentable. Recién entro a casa. Quisiera hacerte una pregunta y si me permitís un brevísimo comentario. La pregunta es si tenés conocimiento de que haya trabajos de evaluación de esta tecnología sanitaria. Regularmente, cuando una nueva tecnología sanitaria sale al mercado, más allá de los trabajos acerca de los resultados, de la eficiencia o de la efectividad, se estudia mediante evaluaciones especiales la nueva tecnología sanitaria hasta lograr, mediante ese análisis, determinar para qué casos tiene una indicación correcta o es más costo efectiva. Como yo no me sumergí en la bibliografía o en la literatura respecto de cirugía robótica, pido disculpas por mi ignorancia y te pregunto a vos si conoces que haya trabajos al respecto que respalden, mediante esta técnica de evaluación de tecnologías sanitarias, el uso de cirugía robótica en primer lugar. Sí, esta es una pregunta muy importante, ¿no, Karina? Y es así, no tenemos todavía, hay sí estudios y investigaciones que nos muestran algunas evaluaciones de tecnología en salud, pero el estudios de costo-efectividad, pero la verdad es que todavía no tenemos grandes series que puedan mostrar eso y ni trabajos que, por ejemplo, tengan hecho eso en situaciones, digamos, que los cirujanos no estuvieran en una curva de aprendizaje y todo más. Las comparaciones con cirugía por video y así cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Es necesario que tú tengas una comparación con otra tecnología. Y la mayoría de las veces no es una comparación justa, sea porque o es un grupo que es totalmente, digamos, empeñado en la cirugía robótica o totalmente empeñado en la cirugía por video, y entonces las comparaciones no fueron muy buenas. Entonces, mi respuesta más breve es que hay algunos estudios, pero todavía no tenemos algo que sea más, digamos, fuerte desde el punto de vista de evidencia.
desafortunadamente. Bueno, clarísimo, y agradezco la sinceridad de la respuesta. Y si me permitís un comentario, quisiera hacer, para ser ecuánime también. Por supuesto, Karina. DHL, la empresa de correos, casi todos los años hace una publicación donde en su radar coloca aquellas tecnologías que van a tener aquellas tendencias tecnológicas que van a tener mayor impacto en los próximos 5 y 10 años. Entre ellas se encuentra la realidad amplificada, inteligencia artificial, blockchain, robótica, las impresiones 3D, todas cosas que vos has nombrado, aunque desde el punto de vista de lo que es la industria, los médicos no conozcan bien. Yo en lo personal pienso que es toda una cuestión de tiempo. La robótica en el resto del mundo se está utilizando para cuidados de enfermería y muy ampliamente en la industria farmacéutica, ni hablar en el resto de las industrias. Si ha resultado costo efectivo para ellos, tal vez debamos pensar con anticipación que lo va a hacer también para nosotros en cirugía en un futuro, y que solo es una cuestión de tiempo y de tener mejor evidencia. Luego, en relación a los costos, una vez que se compre el Da Vinci, el costo del Da Vinci, que es caro de inicio, es el gasto hecho una sola vez. No debe ser considerado cada vez que se quiere establecer el precio de una cirugía. Solo los costos variables del procedimiento deben ser considerados. Hay estrategias de pricing derivadas de los estudios de microeconomía para poder analizar esto en profundidad, y esto tiene que ver con la situación económica actual post-pandemia, el tratar de insertar esta tecnología en países emergentes. El nuestro ya ni siquiera es un país emergente, pero no ver esto como una dificultad, sino como una oportunidad. Pero para ello se requiere, como bien dijo Ricardo, un proyecto y un project manager que sepa cuáles son las estrategias a llevar a cabo para argumentar que a la institución le pueda ser útil comprar un Da Vinci. Yo puedo asesorar a la institución que quieran, porque estoy formándome en eso, pero me parece que no debemos, como le decía yo al doctor Bondulich hoy de la mañana, perder el tren, digamos, no quedarnos sesgados no quedarnos en el sitio de confort, salir continuamente del sitio de confort y buscar y experimentar. Es costosa la formación, es costosa la aparatología, pero creo que no debemos desperdiciar el tiempo, debemos aprovechar la oportunidad. Y quiero agradecer profundamente la claridad de Ricardo y la gentileza del doctor Bondulich por compartir con nosotros vuestra experiencia. Muchas gracias, Karina. La verdad que tu aporte ha sido, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, hay que considerarla, Karina, con lo que acaba de decir. Karina, voy a hablar con Einstein. Tenemos un vacante para eso. Pero está el doctor Hugo Esteban. Yo hago lo mío, estoy aprendiendo mucho. Gracias. Gracias, Karina. Está el doctor Hugo Esteban, que no sé si me oyen, una pregunta sencilla. ¿Cómo se entrena el personal que nos ayuda? Las instrumentadoras, las circulantes de quirófano. Porque yo en las breves visitas que he hecho ya hace un tiempo a lugares donde se hace robótica, me lo empecé a preguntar, porque creo que tienen un papel muy importante en el manejo y el cuidado de los aparatos. Así que, todo oídos. Muchas gracias, doctor Hugo. Es un placer verlo también. Bueno, esta es una excelente pregunta, y en la mayoría de los hospitales, cuando hacen la inversión en la cirugía robótica, hacen una inversión en entrenamiento de todo el equipo de enfermaje. Y eso es crítico, porque es importante para ellos por la cuestión del costo, porque si tú rompes una cámara, son $50,000, $100,000. Y entonces es
estratégico para el hospital que el equipo esté entrenado. Y eso, por lo menos en Brasil, todos los hospitales tienen un equipo robótico dedicado. Y entonces las enfermeras, muchas veces las instrumentadoras, los instrumentadores, también el equipo de ingeniería clínica son entrenados específicamente para eso. Y muchas veces el robot queda en una sala, en un quirófano específico, y es como si fuera un equipo separado de los otros quirófanos. Eso por lo menos es lo que pasa en Brasil. Ricardo, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Me escuchás? Sí, Sí, sí. Carlos, adelante. Carlos, Vale. Querría que digas qué pasa con el tema de el tiempo de internación versus de la robótica versus lo que hacías antes en la cirugía videotoracoscópica. E inclusive, ¿qué pasa con el dolor posoperatorio de la robótica versus la videotoracoscopía? Bueno, excelente pregunta, Carlos. Muchas gracias. No hubo mucha diferencia, aunque nosotros hicimos un ensayo clínico randomizado a pedido de nuestro Ministerio de Salud cuando fue comprado el robot. No fue muy justo porque yo estaba aprendiendo la cirugía robótica mientras ya tenía alguna experiencia con la video, y por lo tanto la comparación, en mi opinión, fue un poco más enviesada para la video. Aún tuvimos numéricamente fue un poco más bajo el tiempo de internación para la robótica, pero estadísticamente no fue diferente, hasta porque el número de casos era pequeño. Nosotros tuvimos 50 casos para cada brazo. Pero no pienso que ahí va a ser la gran diferencia, hasta porque ya hacemos un buen trabajo con la video. Entonces, 2, 3 días de internación, es difícil que tú baje todavía más, ¿no? Entonces, nuestro tiempo de internación para la cirugía por video es alrededor de 2, 3 días. Es lo mismo para la robótica. El dolor, nosotros pensamos, tenemos alguna evidencia para eso, que tal vez sea un poco más bajo para la robótica. La razón principal es el hecho que no hay tanta presión sobre el nervio intercostal, porque cuando usamos en la posición correcta los portales robóticos, están calculados para que la angulación dañe menos el espacio intercostal. Eso es algo, bueno, que no tenemos una mensuración muy precisa todavía. Estamos haciendo un trabajo en USP para eso, pero es lo que por lo menos la empresa desarrolló el centro remoto, que ellos llaman, justamente para que pase eso. También hacemos un buen trabajo con el dolor para la cirugía por video. Por lo tanto, estos resultados yo no pienso que van a ser muy diferentes para una técnica o para otra. Y es, en mi opinión, básicamente igual que para los dos. Por último, una vez ensamblado los trócares y todo lo demás, para una lobectomía, más o menos, ¿cuánto es el tiempo estándar que tenés ahora? Por supuesto que ya pasaste muchísimo la curva de aprendizaje. Sí, bueno, para una cirugía, una lobectomía superior, nosotros llevamos unos 10 minutos para hacer el docking. Eso es el padrón, la estandarización. Si pasamos de eso es porque algo pasó. Y de console es alrededor hoy de unos 90 a 100 minutos para una lobectomía superior. Para una lobectomía inferior es alrededor de 60 a 70 minutos de console. Entonces, eso es más o menos lo que nos lleva para hacer la cirugía robótica. Para un timo, una timectomía, como fue ayer, es algo alrededor también de unos 90 minutos. Muy bien.
Probablemente hacemos un poco más, hacía yo, ahora no, porque yo hago menos, pero yo hacía un poco más rápido también la cirugía por video, pero la calidad de mi linfadenectomía cambió mucho. Como la cirugía robótica, el enfoque deja de ser los vasos para hacer los linfonodos, y entonces nosotros llevamos un poco más de tiempo para una disección linfonodal más precisa. Yo veo aquí Matías y Daniel, ellos vieron algunas de las cirugías que hicimos en Einstein, entonces hay una pequeña diferencia en relación a la técnica, ¿no? Matías, ¿tienes una... Hola, ¿qué tal? Estoy en el hospital, recién termino de trabajar. Buenísima la charla, lo felicito a Gustavo por ser cirujano empujante y contagiar esa energía que la verdad que siempre, desde que empezó con Uniportal, la verdad que siempre fue un pionero en todo. Y bueno, nada, la verdad que, bueno, yo estoy haciendo el posgrado en el Albert Einstein, la verdad que ha sido, bueno, muy intenso porque es una parte virtual que se hace una vez por mes y la parte práctica es allá en San Pablo y son 4 sesiones, creo que sí, 4 o 5, no me acuerdo exacto. Ya fui la segunda vez. La verdad que, bueno, cirugía en vivo y la posibilidad de tenerlo a Ricardo, por eso, la verdad que no tengo ninguna pregunta para Ricardo porque lo podemos estrujar o sea, la accesibilidad para todos los cirujanos del equipo de robótica es excelente, la disponibilidad, todo. Yo la verdad que estoy muy, muy contento y como dice él, el tema del enfoque de la cirugía centrado es una linfadenectomía que luego se transforma en una lobectomía o lo que quieramos hacer, o sea, una cementectomía anatómica. Y sí, o sea, es eso, creo que la cirugía se hace, obviamente, ¿no? El entrenamiento, hay que mejorar un montón de cosas. El trabajo con los simuladores es bastante complejo, o sea, ya estuvimos 2 sesiones, la primera vez tuve como 14 horas de simulación y ahora estuve también otras 12 horas en los 3 días. Y uno sale entre frustrado y cansado de enfocar la cámara en la pelotita, de mover las manos, bueno, todo eso que es la disponibilidad de los simuladores que tienen ahí, que es buenísimo. O sea, acá no creo, o sea, salen como $100.000 los simuladores, así que no son simuladores, no son consolas, sino que son simuladores virtuales. Pero bueno, nada. Eso con respecto al posgrado, pero bueno, y con lo de la cirugía, la verdad que, bueno, nada, a mí muchas cosas que estoy viendo en la cirugía robótica estoy tratando de empezarlas a hacer, o sea, me di cuenta, ¿no? En estos 6 meses de que empezaba a enfocarme mucho más en la linfadenectomía y obviamente, como a todos nos está pasando y con los últimos reportes de la literatura científica, cada vez más vamos a hacer más segmentectomía y es el futuro de la cirugía, diagnóstico precoz, detectar precozmente tumores más pequeños para hacer cirugías más económicas y que los pacientes obviamente tengan mejor calidad de vida y la posibilidad de, bueno, ante una recidiva poder seguir siendo el tratamiento quirúrgico de elección, ¿no? Pero bueno, nada, no sé si puedo transmitir mucha experiencia, solo lo que comuniqué del curso y del posgrado, y agradecerle ahora a Ricardo y a Lalo Einstein, la verdad que sacarse el sombrero nos quedamos cortos porque es un hospital donde realmente la excelencia redunda por todos los aspectos, o sea, tanto lo que es la parte académica, la parte asistencial, o sea, todo, la verdad que sobresaliente. Muchas gracias, Matías, por tu aporte. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o Daniel. Mario. Mario. Hola Ricardo, bueno, no me habilita el video porque me lo tiene inhabilitado el anfitrión, pero no importa. Lo importante es que me puedan, creo que ahí está habilitado. Ahí te habilitaron. Bien, excelente. Ricardo, felicitaciones, que no solamente has demostrado una gran capacidad técnica y conocimiento, sino se nota como buen docente, una gran didáctica en tu explicación, así que felicitaciones. Y Gustavo, otra gran felicitación, siendo del equipo y siendo el pionero en
en la cirugía robótica, en la cirugía torácica en la Argentina. Es un orgullo, un honor. La verdad, yo estoy muy feliz. Lo hablé con Carlos, Carlos me pasó la información, con Carlito Ceja, mi amigo. Con Carlito Ceja hicimos intercambio. Un santiagueño se fue a Buenos Aires y yo, uno de Buenos Aires, se fue a Santiago. Así que tenemos esa amistad unida, el interlazo genial. La pregunta, bueno, agradecido y felicitaciones. La pregunta puntual quería hacérsela de alguna manera a Ricardo, por ser el exponente. ¿Cómo ha avanzado la capacidad de adaptación de las endograspien, de las endosuturas, y por ejemplo, el ligayur o el armónico como bisturí para el manejo de la cirugía robótica? He notado que las endosuturas o los grasper o las grapadoras o las suturas mecánicas se lo ven más pequeñas y más cortas que las de la videotoracoscopía, y bueno, en algunas circunstancias a veces puede llegar a tener algunos inconvenientes. ¿Cómo fue la adaptación en ese sistema, Ricardo? Bueno, gracias Mario por la pregunta, y te lo digo que nosotros usamos todavía poco las grapadoras robóticas, así como también la energía avanzada robótica. Con el nuevo equipo, la plataforma XI, tenemos ahora entonces la posibilidad de usarlos. Una cosa que no teníamos cuando era solo la plataforma SI. Entonces, la nueva plataforma nos trae también energía avanzada y digamos, las grapadoras. El problema que tenemos en Brasil es que es posible que usemos los prepagos de los pacientes para la cirugía, para la parte hospitalar. Pero la parte, digamos, robótica es paga por el paciente. Y entonces, si nosotros usamos las grapadoras robóticas en lugar de las grapadoras de video, el paciente va a pagar, además de las pinzas, las grapadoras también. Entonces, el costo aumenta mucho para el paciente. Y eso es una cuestión difícil. Lo mismo con lo mismo pasa con la energía avanzada. Entonces, nosotros usamos de forma muy limitada las grapadoras, aunque yo piense que también es el futuro, porque vamos a aumentar todavía más la autonomía del cirujano, que yo creo que es un punto importante. Entonces, en Brasil tenemos que lograr hacer un acuerdo comercial mejor para que podamos usar con más frecuencia eso. Pero desde el punto de vista práctico es muy bueno, porque una de las cosas que a veces nos deja un poco preocupados es cuando vamos a hacer el pasaje de la grabadora y es un residente, un fellow que está allá y atrás de la arteria pulmonar. Ustedes saben que eso es una parte un poco estresante de la cirugía. Pero cuando tú tienes el uso de la grapadora robótica, entonces esto vuelve a ser una responsabilidad del cirujano. Y para el uso específicamente de la energía avanzada, tenemos ahora, hace unos 2-3 meses, lanzaron una nueva energía que probablemente va a ser más adecuada para el uso del tórax. Y entonces vamos a ver, tal vez en unos 6 meses te diga que estamos usando con más frecuencia. Perfecto, Ricardo. Sí. Mario cortó. Te perdimos, Mario. Se silenció, Doc, no sé, aparece silenciado. Ahí, Ricardo, justamente Ahí te hago el aparece, comentario. perdón, discúlpame, perdónenme. Estás no, en el sí, espacio, Mario, por eso. Estás en el espacio, por eso. Sí. No, muchas gracias por la devolución, Ricardo. Realmente veo que yo he notado que veo esa dificultad, o sea que indudablemente
cuando utilizan, bueno, obviamente hay que usar grapadoras, y entonces son las que tienen que usar las habituales para videotracoscopía. Veo que puede haber sido a lo mejor un poco de limitación en el uso de ese. Y la otra, realmente parece que es una situación de mucho más confort. Eso lo has demostrado al comienzo de la charla. Realmente me sorprendió muchísimo el hecho de que uno puede, un elemento tan fundamental que a veces no se ve, pero sí es muy importante para lo que hemos hecho cirugía endoscópica, que es el cansancio en la posición que uno toma cuando está operando, y sobre todo cuando se juntan varios casos. Veo que faltaría el sillón solamente el nuevo, Ricardo, el que se incline como en el avión. Eso no has notado la diferencia, me imagino. Todavía no, pero esa es una demanda para la empresa, ¿no? Muchas gracias por la devolución. Gracias. Ricardo, ahí te pregunto, que decías el tema de la nueva energía. Nosotros ahí justamente tuvimos la posibilidad de probarlo. Había uno que era una pinza similar a lo que sería un ligayur, por así decir, por cómo trabajaba, un poco más gruesa. La verdad que se llama muy bien lo que era pulmón, para trabajar la cisura, eso también hacía más rápido el procedimiento. Pero nos comentaban que todavía justo estaban, al menos en Estados Unidos, tratando de homologar lo que era para sellar vasos, porque la verdad que cuando uno lo utilizaba, veía cómo sellaba el pulmón y se imaginaba si eso también se podía utilizar a nivel vascular, y decían que todavía no estaba, por lo menos, homologado. No sé si es eso a lo que te estabas refiriendo, esa es la consulta. Exacto. Sí. No, exacto, es la pregunta, eso que notaba que Leandro se ve que ha dado en la misma situación, si la energía era adaptable o no era adaptable con el nuevo sistema robótico. Justo, perdón, Ricardo. Ok. Bueno, no sé si está homologado, Leo. Es un hecho que ellos están ya haciendo entrenamientos, entonces imagino que esté homologado, porque ellos son muy restritos con eso. Entonces, mi opinión es que está, pero no tengo esta respuesta. Bueno, tenemos acá un comentario de un ex también compañero del hospital que hizo la residencia, Facundo Iriarte, que está haciendo justamente un fellowship de cirugía robótica, y nos dice que está en Nueva York y que se han adaptado perfectamente el uso de las nuevas grapadoras, que son incluso de 5 u 8 milímetros, que son las nuevas que están por llegar. Eso es una cosa buena porque la que usamos hoy es 12 milímetros, y entonces a veces principalmente si tú pones el portal más posterior, puede ser un portal bien ancho ahí para las costillas, ¿no? Y bueno, una grapadora mucho más angosta, la verdad que viene mucho mejor, porque cuando tenemos que utilizar en vasos pequeños, ahí es donde uno sufre, como decías, al tener que pasar la grapadora muy ancha. Exacto. Carlos, acá habían levantado la mano el doctor Eskenazi anteriormente, no sé si quería hacer alguna consulta. Hola, ¿cómo están todos? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buena esta conferencia. Felicitaciones, Gustavo. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Me voy a sacar el video. Y Ricardo también. No, tal vez se me perdió una parte porque no la escuché. En un momento se cortó la charla de Ricardo. Si es que realmente mejora, porque en los tumores chiquitos uno, indudablemente, si viene fácil, en los dos es rápido. Pero si mejora, indudablemente en esos tumores vieron que son difíciles, que son grandes, que no se pueden movilizar, que están pegados a pared, y ahí hay una gran diferencia con la robótica. Sí, eso pienso que para los tumores más difíciles es donde la diferencia es más clara, ¿no? La gran verdad es que si tú tienes aquel tumor muy pequeño, muy fácil, la cirugía es muy sencilla, bueno, el paciente es bueno, no vas a hacer mucha diferencia en términos de resultados si tú haces multipuerto, unipuerto, robótica. La verdad es que serán muy parecidos, pero cuando tú tienes los casos más complejos, los tumores centrales, los tumores que son invasivos,
mismo en la pared torácica, yo pienso que ahí es donde se ve la diferencia más obvia, ¿no? Y es lo que vemos con los números del primer trabajo que les mostré, en el cual digamos, la conversión fue el doble para los videos. Y eso porque fue más fácil para los cirujanos continuar con una cirugía mínimamente invasiva usando la robótica, porque tú tienes profundidad, porque tú tienes más manobrabilidad con las pinzas robóticas y todo más. Entonces, no tenemos un trabajo específico que nos muestre eso, Eduardo, pero seguramente es donde está la ventaja. ¿Alguna otra pregunta, consideración? Ricardo, te pregunto si has hecho muchos casos de neoadyuvancia por N2 con robots, por supuesto que estás haciendo, y qué tipo de dificultad ves versus la videotoracoscopía o la cirugía abierta algunas veces, ¿no? ¿Ustedes hacen neoadyuvancia con quimioterapia solo o con quimio-radioterapia? Nosotros tenemos algunos casos que fueron hechos cuando todavía hacíamos con radioterapia. Esos son los casos más difíciles. Tenemos varios casos con neoadyuvancia con quimioterapia y algunos casos con quimioinmunoterapia en los trabajos que fueron desarrollados, algunos estudios que fueron conducidos también en nuestro hospital. Te lo digo que es mejor, en mi opinión, la robótica porque las adherencias a la arteria fica a veces muy pegada al bronquio y ahí es donde, como dije, la diferencia queda más evidente, ¿no? Porque la visión 3D, la profundidad, la manobrabilidad de los instrumentos dejan la posibilidad de disección de la arteria pulmonar y a veces hay una membrana alrededor de la arteria que tú tienes que disecar para que puedas separar del bronquio. Es más fácil con la robótica. Entonces sí, la respuesta es tenemos varios casos y principalmente después de quimioinmunoterapia yo veo que es más fácil. Durante la video nosotros hacemos mucha disección romba, ¿no? No sé si dice romba en español, pero... Roma. Sí, hacemos más disección rumba. Con la robótica es posible hacer el uso más tranquilo de la energía porque tienes más precisión, ¿sabes? Entonces, yo veo una ventaja muy grande ahí. Tenemos la mano levantada de un colega, Carlos Fernández, desde Perú. No sé si quería hacer un comentario o consulta con el doctor Terra. Hola, buenas tardes. Saludos, Gustavo, felicitaciones. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y todos. ¿Qué tal? Un placer verte. Igualmente, felicitaciones. De verdad que qué orgullo, muy lindo. Sabes cuánto quiero a tu país, así que... Y también felicitaciones, Ricardo, de verdad que trotamundos enseñando por todos lados. No, más que una pregunta, o sea, es una consulta para los dos. Muchos de los que estamos acá hacemos video, unipuerto, entonces quería ver si había algún comentario de ustedes dos respecto a estas últimas publicaciones, los grupos españoles, chinos que están haciendo cirugía torácica robótica por un solo puerto. Si ven que esto también es el futuro de lo que para hoy nosotros estamos como un paso atrás o piensan que no va a haber diferencia. Me gustaría escucharlos, a ver qué opinan sobre eso. Hoy casualmente te cuento que estábamos hablando con Ricardo algo al respecto, estuvimos hablando un rato de este tema. Yo te cedo la palabra a vos directamente, Ricardo, después, pero bueno, nos gustaría invitarlos, yo te diría, como para que nos muestren un poquitito lo que están haciendo, que sin lugar a dudas lo deben estar haciendo bien, pero
Me gustaría verlo, así aprendo. Pero Ricardo, te cedo a vos la palabra. Claro. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Carlitos, eso es, bueno, muy buen verte. Bueno, nosotros hablábamos sobre eso. Yo hablé con Diego sobre esta cuestión también. Y bueno, lo que pasa es que queremos ver cómo se hace, porque hay el problema de las colisiones y el robot que no fue, el diseño industrial del robot no fue diseñado para la cirugía unipuerto, ¿no? Entonces, hay algunas soluciones que se puede hacer para que el aparato sea más direccionado para este tipo de procedimiento. Y algunas soluciones tecnológicas que ya existen. En realidad sería solo cambiar algunas pocas cosas para que fuera más fácil hacerlo. Y yo pienso que es interesante, ¿no? La verdad es que si es posible hacerlo también como se hace con el multipuerto, no veo ningún problema en el futuro cambiar para el monopuerto. La única cosa que veo es que del punto de vista educacional, así como yo pensaba también para la cirugía por video convencional, es más fácil enseñar a las personas cuando están empezando sus programas con más puertos o que con un puerto solo. Eso yo pienso también para la video, eso es una opinión personal. Aunque cuando empecé la robótica estaba también haciendo las cirugías monopuerto. Pero para los residentes a mí me gustaba hacer con multipuerto porque yo tenía una mano allá, en fin. Pero es un desarrollo que vemos en la técnica. Es interesante porque son grupos que no tenían mucha experiencia con la robótica antes y ya crecieron muy rápido con la tecnología monopuerto. Pero vamos a ver, ¿no? Los resultados, cómo es la reproducibilidad de eso. Es algo interesante. Te cuento, Carlos, que hoy me llamó Diego y lo compartíamos con Ricardo porque más allá de los saludos y las felicitaciones, él aportaba, todos los que conocemos a Diego sabemos cómo es, decía, che, déjense de jorobar, hagan por unipuerto que se puede, es difícil pero se puede. Y mi respuesta fue, Diego, tenemos que aprender, mostrarnos entonces cómo lo haces tú. Pero bueno, un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Gracias y saludos. Saludos. Había levantado la mano Daniel Staltari. No sé si Daniel querías hacer una consulta. Veo que después la bajó. Sí, creo que estaba Daniel, no sé. Estás silenciado, Daniel. Ahí está, perdón. Ahí te recibimos perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Después de toda la exposición que hizo Ricardo, yo voy a hacer a modo reflexivo. Primero, felicitar a todo el grupo de Gustavo y todos los que trabajaron en esta cirugía, porque lo que has logrado es un cambio de paradigma de comenzar un nuevo tipo de cirugía acá en Argentina. Ya en la época del 90 empezamos con la videotrabascopía, habíamos empezado todo igual con los profesores y todo lo demás. Vos sabés que es así, cuando uno presentaba los trabajos con los profesores, le daba vergüenza, pero bueno, estábamos ahí y empezamos, que fue bastante dificultoso. Entonces, en este tiempo en Argentina, que no va a ser fácil, porque todo camino nuevo no va a ser fácil, por todos los problemas que vamos a tener a nivel de la infraestructura, de poder llegar al robot y después convencer, como dijo Ricardo, a las obras sociales, hospital y todo lo demás. Segundo modo reflexivo, lo que está haciendo Ricardo es algo monumental, porque el hecho de hacer en Latinoamérica y que Brasil sea una punta de lanza, teniendo hoy día, como bien dijo, más de 80 robots,
en su hospital, en el AVN haber hecho más de 1000 cirugías robóticas y que viene en ascenso la cirugía torácica, y todo lo que estás enseñando, Ricardo, a todo el resto de los cirujanos es impresionante, porque más uno lo puede decir todo esto, pero es fundamental lo que vos te estás haciendo de este tipo de cirugía, y bueno, todos nos iremos sumando, algunos nos va a costar más, otros menos, pero bueno, es un camino que importante es comenzar. Así que no voy a decir nada de la técnica, ya sabemos todo. Te quiero felicitar nuevamente, como te dije en forma personal, Gustavo, y bueno, que haya sido el puntapié inicial para el inicio de esta cirugía acá en Argentina. Y a vos, Ricardo, sos el Messi de la cirugía robótica acá en Latinoamérica, y muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. El Neymar, Daniel. El Neymar, bueno, por favor, pero no los vendas. Está bien, pero son muy amigos Messi y Neymar. Te felicito nuevamente, es un gusto poder escuchar todas tus charlas y conferencias, más allá del aspecto técnico, que ya sabemos que sos muy bueno, pero lo importante es que lo estás enseñando y estás dando el puntapié para que toda Latinoamérica pueda hacer esta cirugía. Mis más sinceras felicitaciones, un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Muy buenas palabras, gracias. Hay una mano levantada del doctor Cabaña. Daniel, quedó el micrófono. Ahí está. Doctor Cabaña. Hola. Te recibimos, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un placer desde Venezuela poder escuchar estas conferencias y de verdad lo que significa lo que estamos intentando crecer en la cirugía torácica, escuchar estos ejemplos y que son propios acá de Latinoamérica, de Brasil y de Argentina. Excelente, es lo máximo. Tengo una pregunta. ¿Existe algún, o han innovado algún módulo de entrenamiento que sea fuera de los módulos que están en quirófano? O sea, algo más que todo para los controles de mano o algo que uno vaya adaptándose al equipo como tal. O sea, algo quizás más pequeño o algo más que todo para adaptarse a esos controladores de mano y no necesariamente a estos módulos que están en los centros de entrenamiento. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Jonathan. Sí hay, hay los simuladores que, como tuviste en mi presentación, que son los más grandes, esos son muy caros, pero las empresas tienen un que es más pequeño, que se puede incluso llevar a, por ejemplo, cuando hacemos algunos eventos, algunos congresos, ellos llevan como si fueran unas cajas en las cuales tú puedes abrir la caja, tiene unas gafas que ves en tridimensional y las manoplas son muy parecidas con las manoplas de robot y aunque no sean perfectos en términos de, como por ejemplo los simuladores más grandes, se puede entrenar principalmente algunos de las habilidades como la coordinación mano-ojo, como dijo Matías, que no es fácil, son muchas horas allá y por lo tanto es una alternativa, pero aún son caros, no son muy baratos, no. Para, por ejemplo, una persona adquirir, eso pienso que es demasiado caro. Para algún hospital adquirir es posible, pero pienso que para los hospitales es más fácil adquirir un más grande, ¿no? Entonces, el tamaño no es documento ahí. Gracias, doctor. ¿Leo a alguien más que esté con la mano alzada? No veo. Bueno, yo simplemente... Solo un rato. Aquí, Gustavo, yo vi que hay una cirujana de República Dominicana. ¿Hay robots en República Dominicana? Pienso que sea Irma, ¿no? Sí, Irma. buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer. Un placer. Buenas noches.
Bueno, en República Dominicana, a ciencia cierta, solamente hay un solo robot y se encuentra en el interior, en Santiago. Y básicamente estoy de acuerdo con el doctor con la parte de que yo no sé si eso es un mito que se ha hecho a nivel internacional, que los urólogos como que por lo menos aquí se creen que son los autores del equipo y ellos tienen la exclusividad, hay que reconocerlo. Pensé que ese era un mal necesario solamente aquí, pero parece que en otros países es un mal que se ha tomado en cuenta. Básicamente aquí, de hecho, tenemos la desventaja de ser un país en vías de desarrollo, un país del Caribe, una isla del Caribe. Apenas estamos utilizando en pocos centros la cirugía torácica videoasistida. Imagínense, la robótica es algo como un poquito, no es difícil, nada es imposible, pero creo que la cirugía torácica videoasistida, de hecho, no se ha perfeccionado en su totalidad. Imagínense volar ese eslabón, que yo creo que para llegar a la robótica hay como un preámbulo en la cirugía torácica videoasistida. Básicamente es muy doloroso. Por ejemplo, en los hospitales donde yo laboro en 3 hospitales públicos, tener que hacer una incisión grande a un paciente, una toracotomía, para tú hacerle una biopsia pulmonar. Es un poco difícil y complicado porque no, lamentablemente no contamos en todos. De hecho, en las clínicas, que son lugares privados, donde hay mayor ingreso a veces que en los hospitales, se carece de torre de toracoscopia y es un poquito difícil para eso, en ese sentido. Pero se ha tratado de hablar a nivel privado y a nivel público las ventajas de utilizar los procedimientos mínimamente invasivos, porque no solamente hacen que el paciente dure menos tiempo hospitalizado, que esos son gastos para el centro, que si uno se pone a calcular es más gasto un paciente hospitalizado utilizando medicamentos, utilizando una cama que puede utilizar otro paciente, muchas veces estando en unidad de cuidados intensivos para observar, porque por ejemplo cuando yo hago un procedimiento, aunque sea una biopsia pulmonar, o sea, lo estoy haciendo por una toracotomía, entonces el paciente tiene que observarse de cerca, entonces más gasto. Y está abriéndose la posibilidad en los lugares privados y públicos de eso, de instaurar equipos que son mínimamente invasivos, porque ayudan a que el paciente salga más rápido del hospital, el paciente se reincorpora más a sus actividades laborales, la recuperación es mucho más rápida y en ese sentido, si uno se pone a comparar, es menos el gasto que tener un paciente hospitalizado por mucho tiempo, por un procedimiento que el paciente se puede ir hasta el otro día a su casa, 24, 48 horas, no más. Sí. Entonces, pero yo entiendo que es bueno mantenerse actualizado, aprender, porque lo último que uno pierde es la esperanza, y quizás en muchos años, pero por lo menos el equipo de robótica existe en el país, en un solo hospital sí, pero que los urólogos se han adueñado, pero está. Y lo conocemos, aunque no lo hemos tocado ni hemos hecho ningún tipo de procedimiento con el mismo. Pero agradecida, doctor Gustavo y doctor Ricardo, por el tema, porque de verdad que es de mucho aprendizaje. Bueno, gracias Irma. Muchas gracias, doctora. Te lo digo, gracias por el aporte. Y te lo digo que nosotros vemos en muchas partes que el robot demoró para llegar, pero cuando llega es muy rápido. Entonces es bueno que esté atenta ahí a las nuevas cosas. Gracias. Bueno. ¿Hay algún comentario, pregunta más? No veo manos levantadas. Bueno. Parece que estamos en tiempo. Creo que estamos en tiempo. Si no hay mayores comentarios, yo simplemente quiero agradecerle al doctor Ricardo Terra por todo una vez más, por la excelente conferencia que nos brindó y los tips que estuvo tocando con nosotros y compartiendo con el resto. Para mí es un placer haberlo tenido acá. Gracias Leo, gracias Agustín, Héctor. Gracias a todos los amigos que subieron para compartir este momento con Ricardo. Gracias a los amigos latinoamericanos que en alguna forma estuvieron comentando, estando presentes y haciendo sus aportes.
creo que frente a los comentarios que hacía Daniel, lo importante es no ser el primero, sino no ser el último, con lo cual, si aunamos esfuerzos entre todos, me parece que podemos llegar a construir algo interesante. Desde ya le tomé la palabra a la doctora Patané, la quiero de nuestro lado con todos esos conocimientos que tiene, así podemos avanzar, y creo que si podemos aprovechar los vientos y caminar en el mismo camino, podemos emprender algo como esto. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente. Que descansen.